Estamos con alguien que conoció muchísimo a los Kirchner, Rafael Flores. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, un asombrado gusto en conocerlos, asombrado por todas las cosas que estoy escuchando. Pero, ¿hace cuánto tiempo conoces a los Kirchner? A él lo conozco desde hace muchísimos años porque somos de la misma ciudad, vivimos en Río Gallegos, si bien nunca fuimos amigos. Después estuvimos en La Plata, coincidimos en la misma época en la ciudad de La Plata, donde nos recibimos de abogados. Y bueno, después de vuelta en Río Gallegos. Así que no, los conozco desde hace mucho tiempo. Además tuvimos muchas diferencias y en el año 2000, estoy haciendo arqueología, tendría que venir con un sombrero de Indiana Jones cuando hablo de estas cosas, porque estamos haciendo arqueología política. No, pero por eso la pregunta tenía que ver con que aún se asombra de estas cosas. Sí, claro que me asombro. En el año 91, 90 más o menos, hicimos un acuerdo que es el que lo lleva a Kirchner yo pertenecía a otra agrupación, a la gobernación de Santa Cruz. Y bueno, durante un par de años acompañé eso y después, precisamente porque empecé a oler cosas que ni me imaginaba que podían ser estas, decidí apartarme. Ahora, en el 91, ¿los Kirchner eran personas de fortuna en Santa Cruz? No, digamos esto, vos lo sabés muchísimo mejor que yo, o tan bien como cualquiera de nosotros. No lo eran y la realidad que su crecimiento patrimonial es inexplicable. Es inexplicable salvo que se lo explique por el lado del delito. Ahora, en Santa Cruz, cuando vos vivías ahí, llegaron los fondos estos de las regalías. ¿La ciudadanía los esperaba? ¿Se generaba como una expectativa que iba a ayudar a la economía provincial? Esa fue la zanahoria que Cavallo le puso a los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos para conseguir la votación a favor de la ley de privatización de YPF. Por eso Kirchner fue posiblemente el más entusiasta defensor y presionó. A mí me consta porque recuerdo haberlo tenido en el Salón de los Pasos Perdidos pidiéndome por favor que fuera a votar la ley de privatización de YPF al día siguiente, cosa que yo por suerte no hice. Y la misma persona que la estatizó. La misma persona que la estatizó después. Ahora, de todas maneras, en ese momento Santa Cruz recibió 545 millones de dólares directamente en efectivo. Yo no vi varios no vimos en aquel momento mal que se pensara en sacar la plata de la provincia para evitar que ese dinero que tenía que ser utilizado para hacer las inversiones, para transformar una economía basada en el empleo público en una economía productiva, no se terminaran utilizando en gastos corrientes, porque iba a haber una fuerte presión para que eso sucediera. Pero bueno, claro, uno imaginó esto se saca para que vuelva, lo que nunca nos imaginamos que era un viaje de ida solamente el de ese dinero y de un regreso y de ese mucho más dinero, porque en realidad cuando Repsol hace la oferta hostil para comprar y quedarse con YPF, esas acciones que Kirchner había mantenido, es decir, que no las había vendido, los otros gobernadores que también recibieron acciones, porque esa parte olvidé decirla, dinero y... no pasa nada. Dinero y acciones. Nos hubiera pasado a nosotros, señor Rafael. Bueno, no te preocupes. perdón. Dinero y acciones. Podría haber sido yo tranquilamente, Rafa. No bueno, dinero y acciones. Las acciones, los otros gobernadores las vendieron y las vendieron baratas. Por ejemplo, Chubut. Por ejemplo, Chubut. Por eso, Kirchner, quería recordar eso, él tomó una decisión que para la provincia era muy buena en principio, pero que después terminó siendo como una incógnita, que fue una decisión inteligente. Guardó las acciones hasta que valieron mucho dinero. Porque fue el consejo que le dio Cavallo. Y él siguió el consejo de Cavallo y lo pudo hacer. Y el tema es que cuando vende las acciones de YPF a Repsol, ante la oferta hostil de Repsol, el monto total superaba los 1.000 millones, casi 1.100 millones de dólares. Estamos hablando... O sea, los 600 millones que él anunció en un principio, 500, él dijo 600 en el anuncio. Sí, pero oficial, era un poquito menos. Se transformaron en casi 1.100 terminaron millones. Así como en este lío, pero en cuentas oficiales y del exterior, y se evaporaron. Y terminaron justamente... No se sabe, se investigará si encuentran... Cuando volvieron al país, ¿cuánto dinero volvió? Es que eso es lo que no se sabe, porque fue volviendo en cuentagotas, se fue agregando en algunos presupuestos. Los gobernadores, incluso el gobernador Acevedo, que en su momento hizo un esfuerzo grande por tratar de transparentar eso. Pero bueno, era el gobernador, tendría que haberlo hecho, pero la realidad es que hizo el esfuerzo, pero lo sacaron antes, o lo obligaron a renunciar antes, o lo presionaron para que renunciara por los fondos antes. de Santa Cruz.
Yo creo que ese fue uno de los temas. Creo que ese era uno de los temas. El otro tema era que Acevedo no estaba dispuesto a avalar precisamente las cosas que se hacían con los contratos de vialidad nacional y provincial, los contratos de Lázaro Báez. ¿No? Creo que las dos cosas. Ahora, el hecho central de esto es que ese dinero hubiera transformado a Santa Cruz. Eso le iba a preguntar. Este dinero hubiera podido hacer de la provincia un lugar distinto. Hoy la provincia de Santa Cruz sigue teniendo de cada 2 empleados que trabajan, uno que lo hace en el Estado, porque el empleador es el empleo público. Y no existe una propuesta para transformar eso en una economía productiva. Ese dinero podría haber sido utilizado para otro tipo de inversiones. La realidad es que se rindió cuentas una sola vez. ¿Quién fue el que explicó el nombre de la provincia, lo que se había hecho con el dinero? Daniel Cameron. El que fue después secretario de Energía de la Nación. Golf en medio de un apagón, ¿no? Y ahí renunció. No por el apagón, sino porque lo descubrieron. En ese momento, él era un funcionario, estaba ocupando otro lugar, pero fue la persona a la que Kirchner envió a la Cámara de Diputados para que explicara el dinero. ¿Por qué? Porque lo primero que informa Kirchner era que el dinero había sido depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos, que es algo como decir que deposité la plata en el Banco Central. Que es imposible. Que es imposible. Inmediatamente se descubrió que era mentira. Se descubrió que era... Entonces, después apareció que se habían comprado bonos de la Reserva Federal. Y allí sí aparece Aldo Duckler, que era el que empieza a manejar eso. La explicación de Cameron sobre... En ese momento, ¿En qué año fue? Y esto tiene que haber sido en el año 95, porque recuerdo muy bien a Horacio Lafuente, un diputado de la oposición, que fue quien más lo presionaba, y las mejores preguntas que se hicieron en esa reunión estuvieron a cargo de él, porque había estudiado en profundidad el tema. Pero el hecho objetivo es que no dijeron una sola palabra, no pudo responder una sola palabra sobre intereses y comisiones. Y si uno se pone se pregunta, ¿cuánto te cobra un administrador por manejarte 1.100 millones de dólares? Son unos cuantos pesos. Además, en esta mesa que está desordenada, ¿no? Que lo parece. Y mojada por mí. Sí, podría estar mojada por mí también. Está el Morgan Stanley, el Credit Suisse, el UBS de Suiza, cuentas en mercado abierto, todo disperso, millones y millones de dólares a nombre de Néstor Kirchner. Esto es, la verdad que, ¿usted alguna vez lo imaginó? No, esto sí que no lo imaginé. Sí pensé que había cosas tremendamente oscuras, que había coimas, que había comisiones, que había muchísimas cosas que se habían quitado, que nos habían quitado a los santacruceños de ese dinero, pero no llegué a imaginar que el dinero podía estar directamente a nombre, que podían actuar con semejante sensación de impunidad, que es la gran característica del kirchnerismo. Eso le iba a preguntar también. Durante todos estos años, todo se puede hacer cuando se siente que se es impune. Porque la impunidad genera esa sensación de omnipotencia. No hay nada que me limite. Yo puedo hacer lo que se me ocurra, porque ¿qué es la impunidad? Es la no justicia. Porque la justicia no va a venir sobre mí. Sí, bueno, por eso coparon el Tribunal de Cuentas, que tenía que justamente auditar esto, el Tribunal Superior de Justicia. No, por eso lo hicieron... Los jueces y los fiscales de Santa Cruz. Pero al final del camino, que me parece importante, olvidemos, pues los 1.000 millones, nunca nadie los vio, a esos 1.000 millones sabemos que existieron, pero finalmente, viste que cuando él asume la presidencia, que también claramente se notó que ellos no pensaban que iban a entrar a la presidencia de la Nación y acomodaron los papeles como pudieron ahí en el 2003. De ese dinero, de los 500 que en un momento más o menos volvieron, ¿cuánto queda hoy en la provincia de Santa Cruz? Es lo que no sabemos. Es lo que no informa. Ningún gobernador le informó a la ciudadanía claramente cuánto dinero se había gastado, en qué se había gastado. En estos años no hubo obras de infraestructura con ese dinero. No, en estos años hubo muchísima obra de infraestructura con el dinero de todos los argentinos. Pero no de Santa Cruceños. Que fue a parar a las manos de Lázaro Báez. ¿Hay luz en Santa Cruz? ¿Qué te referís vos? Si funciona bien el sistema eléctrico. No, todo funciona muy mal. En Santa Cruz, en realidad, la situación de la provincia es una situación que apena porque todo está cada vez peor. La provincia es una provincia que su presupuesto no le alcanza para cubrir los gastos que tienen. Tenemos municipios que apenas si llegan a los 100.000 habitantes con más de 6.000 empleados.
Es decir, el único lugar donde que se ha utilizado como caja política y para dar algo de trabajo ha sido el Estado, y la realidad es que con obras que generaron mucha expectativa en los santacruceños, mucha esperanza y que han sido enormes frustraciones. El caso de la usina térmica de Yacimiento Río Turbio es posiblemente uno de los negocios más crueles que uno puede imaginar, porque se anunció... Una mina de carbón que contamina, que no funciona, que se llenó. Y que se anunció aparte como una forma de tapar el escándalo por la muerte de mineros cuando se derrumba la mina de carbón en Río Turbio como resultado de la pésima gestión de la intervención que había colocado, entre otros, Kirchner. Le hago una última pregunta y le pido si puede ser breve para responderla. ¿Por qué Kirchner tenía tanta avidez por el dinero? Porque él tenía la idea de que dinero y poder iban juntos. Y tenía dos cuestiones centrales alrededor de eso. Una, porque quería tener mucho poder, y mucho poder era mucho dinero. Y segundo, porque tenía la idea de una suerte de capitalismo a la rusa, ¿no? Que como los rusos se repartieron entre la nomenclatura del Estado, él, bueno, pensaba que todos esos sectores, por eso quería quedarse con YPF, por eso quería quedarse con las máquinas tragamonedas, por eso quería quedarse con todo, que todo eso le iba a significar, la acumulación desmesurada iba a significar un poder más absoluto que el que él tenía hasta ese momento. Gracias, Rafael Flores. No, por favor. Gracias.